¿Alguien recuerda qué son los tratados internacionales? Chipana, Ergueta, Luz, Anaí. Doctora, ¿Qué son los tratados internacionales, Anaí? no sé, no me Doctora, acuerdo. Buen día. Los tratados internacionales mm, son aquellos documentos escritos entre dos estados o dos países. muy bien. Anaí, Dalia, Aro, Pacheco. Sí, doctora Anaída Diaro Pacheco. Bien. ¿Alguien más que quiera participar, por favor? Doctora, un tratado, bueno, tratado internacional es el acuerdo de dos estados, o bueno, o más. Ya, ¿algo más? Silvia, ¿no es cierto? Habíamos dicho que los tratados internacionales son aquellos acuerdos, convenios que realizan dos o más estados. Hemos dicho también que pueden ser tratados bilaterales, acuerdos entre dos estados, o multilaterales entre varios estados. Habíamos analizado todo lo que conlleva la realización de un trabajo, requiere de ciertos requisitos y formalidades, plenos poderes, requiere de personalidad jurídica, ciertos estados o ciertas instituciones privadas para negociar diferentes tratados, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver la realización de esos tratados. ¿Cómo se realizan esos tratados? Ahora lo vamos a analizar. De acuerdo al segundo artículo de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional. Pero, ¿cómo se lleva a cabo la celebración de un tratado? De acuerdo con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, los pasos a seguir para la celebración de un tratado son los siguientes. En la etapa de negociación, se llevan a cabo reuniones entre los representantes para definir el contenido del acuerdo que se quiere formular. La adopción del texto es el acto oficial en el que se establece la forma y el contenido de un tratado. En la etapa de autenticación, se establece como auténtico y definitivo el texto de un tratado. La siguiente etapa es la manifestación del consentimiento. Y las formas de manifestación del consentimiento en obligarse por un tratado son las siguientes: la firma, el canje de instrumentos, la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión. Por último, se lleva a cabo la etapa de la entrada en vigor. Y es así como se lleva a cabo la celebración de un tratado. Muy bien, entonces para celebrar un tratado, lo primero que se tienen que hacer entre estados es la negociación. Se tiene que negociar los puntos a tratarse, van a llegar a una negociación. Y el segundo paso es el consentimiento y la voluntad, ¿no es cierto? Entonces, si el Estado, después de la negociación, llega a la conclusión de que está de acuerdo con esos tratados o con los artículos que existan dentro de ese tratado, entonces firmará. Ese es el consentimiento, el momento en el que el representante del Estado va y firma el tratado. El tercero es la publicación, lo mismo que ocurre en nuestro estado, ¿no es cierto? Primero se realiza una discusión, se promulga y se publica. La publicación es donde entra en vigor dicha ley. Lo mismo ocurre con los tratados internacionales. Vayamos a ver el siguiente video, por favor, denme un segundito. De acuerdo de aplicar. Y en el inciso A se prevé
las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes. Entonces, de acuerdo a lo que he explicado hasta acá, podemos concluir que los tratados internacionales son una fuente formal y principal del derecho internacional público. Vamos a ver ahora la clasificación de los tratados internacionales. Eso hemos visto también, ¿no es cierto? Cómo se clasifican bilaterales, multilaterales, habíamos visto su forma de celebración, de acuerdo a las formas. Lo que necesitamos ver es el proceso de celebración de los tratados. Y en primer lugar, para celebrar un tratado es necesario que se realice una negociación. Y una negociación es una serie de tratos que están dirigidos a la conclusión de un convenio o de un pacto. A medida que se avanza en la negociación, viene la etapa de adopción del texto. La adopción del texto de un tratado se efectúa cuando los estados participantes de la negociación avanzan y llegan a un consentimiento para elaborar un texto. Una vez que se adopta el texto, viene la etapa de autenticación del texto. Y en esta etapa el Estado es considerado como un Estado signatario. Y el texto de un tratado queda establecido como auténtico y definitivo mediante la firma. Y la última etapa es la manifestación del consentimiento en obligarse. Y el consentimiento de un Estado en obligarse se manifiesta también mediante la firma, mediante el canje de instrumentos que constituyan un tratado, mediante la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión, o mediante cualquier otra forma que se hubiese convenido. Estas son las 4 etapas para la celebración de los tratados. Pero como pueden apreciar, y como ya sabemos, el Estado es una persona jurídica, y es una persona jurídica de carácter público. Y la particularidad que tiene es que manifiesta su voluntad a través de sus representantes. Entonces, para poder representar el Estado en el proceso de celebración de tratados internacionales, es necesario contar con plenos poderes. Y se entiende por plenos poderes un documento que emana de la autoridad competente de un Estado y por el que se designa a una o a varias personas para representar al Estado en la negociación, la adopción o la autenticación del texto de un tratado, para expresar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado o para ejecutar cualquier otro acto con respecto a un tratado. Es decir, que una persona que cuente con plenos poderes va a poder participar en nombre del Estado en cualquiera de las etapas de este proceso de celebración de tratados internacionales. Ahora bien, puede suceder que en virtud de las funciones que cumple una persona, no tenga que presentar plenos poderes y se considere que representa a su Estado. Y esto va a suceder en los casos de los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de Relaciones Exteriores para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado. Sucede lo mismo en los casos de los jefes de misión diplomática para la adopción del texto de un tratado entre el Estado acreditante y el Estado ante el cual se encuentran acreditados. Y sucede lo mismo en el caso de los representantes acreditados por los Estados ante una conferencia internacional o ante una organización internacional de uno de sus órganos, para la adopción del texto de un tratado en tal conferencia, organización u órgano. Vamos a ver ahora cómo es la etapa interna, porque una vez concluida la autenticación del texto, en lo que sería el proceso de celebración de los tratados internacionales, la etapa número 3, y previo a la manifestación del consentimiento en obligarse, es necesario que se desarrolle una etapa interna con intervención del Congreso. Esto implica que la aprobación de un tratado internacional es un acto federal complejo, porque intervienen distintos órganos de poder del Estado federal. Y esto quiere decir que el Congreso debe sancionar una ley aprobatoria, a fin de que el Poder Ejecutivo pueda manifestar el consentimiento en obligarse. Pero, aún con la ley aprobatoria, el Poder Ejecutivo no queda obligado
a manifestar el consentimiento en obligarse, sino que esta ley aprobatoria solamente autoriza al Ejecutivo a manifestar el consentimiento en obligarse, pero no incorpora el tratado al ordenamiento jurídico interno, sino que para que este tratado quede incorporado como derecho a nuestro ordenamiento jurídico interno, deben darse dos condiciones. Primero, que el Poder Ejecutivo haya manifestado el consentimiento en obligarse. Y segundo, que el tratado internacional entre en vigor para Argentina. Bien. Ahora vamos a continuar con nuestro tema. Una vez que se haya negociado el tratado, se haya autentificado entre las autoridades, nuestros representantes, este tratado tiene la posibilidad de modificaciones y enmiendas. O sea, tenemos nosotros en nuestro órgano ejecutivo la posibilidad de realizar enmiendas o modificaciones a esos tratados. Si es que esa enmienda o ese artículo transgreda las normas bolivianas o vaya en contra de nuestra Constitución. La enmienda, modificación, suspensión, nulidad y terminación son problemas de especial trascendencia en los tratados y no de simple interpretación o aplicación. La enmienda y modificación afectan a la letra y al espíritu del tratado. La suspensión, nulidad y terminación afectan a la vida misma del tratado, entrañando respectivamente. En el caso de suspensión, puede que ese tratado, una vez que se suspenda por alguna enmienda, puede que no entre en vigor en nuestro Estado. En caso de nulidad o terminación de este tratado, esto implica que nuestro Estado no está sujeto a sus normas y reglamentos, si es que este tratado no haya entrado en vigor. Ahora bien, ¿cómo puede extinguirse o cómo se puede realizar la nulidad de los tratados? Los tratados se extinguen de la siguiente forma: por vencimiento del plazo estipulado, a menos que las partes consientan de común acuerdo en prorrogarlo. 2. Por la llegada de la condición resolutoria. 3. Por la imposibilidad de la ejecución. 4. Por la renuncia de un Estado a los privilegios que le acuerda un pacto. 5. Por el consentimiento recíproco de los estados que los suscriben. Si el consentimiento ha sido a base de su celebración, es indudable que las partes ejerzan un derecho perfecto a ponerle fin. Es decir, si los estados están de acuerdo en ponerle fin a ese tratado. Y por último, por la denuncia de que haga una de las partes contratantes al incumplimiento del contrato. Es decir, si alguno de los estados denuncia ante la Corte Interamericana de Justicia de que un estado no está cumpliendo con el tratado firmado, entonces la Corte Interamericana de Justicia declarará nulo el tratado realizado entre partes. También puede realizarse la extinción o nulidad por haberse cumplido el objeto que se tuvo en vista al celebrarse. Un ejemplo: si es que vamos a tomar en cuenta o si es que entre ambos estados se haya llegado a un acuerdo de exportar, ¿qué podemos exportar? Minerales a otro estado. Si es que este mineral ya no se produciera en dicho estado, el mineral en este caso sería el objeto del contrato, ¿no es cierto? Pongámosle que en nuestro estado ya no producimos estaño y habíamos firmado un acuerdo o un tratado con otro estado de que íbamos a exportar hasta el 2025. Sin embargo, nuestro estado ya no está produciendo, ¿no es cierto? Entonces, este hecho puede venir de que se produzca la nulidad o la extinción de este tratado, porque ya no tenemos más estaño que exportar al otro estado, ¿no es cierto? Entonces se produce la extinción del tratado. También se puede realizar la extinción por una de las partes que lo suscriben, es decir, nuestro estado ya no está dispuesto o ya no quiere porque no tiene la posibilidad de exportar dicho mineral a otro estado. Entonces, si una de las partes que ha suscrito el tratado decide extinguirla, esta se va directamente a la Corte Interamericana de Justicia y ya
encargados o los que están en la comisión revisadora verificarán si nuestro estado está o no está en la posibilidad de exportar dicho mineral. Entonces, analizando, mandando a sus comisiones a verificar la producción de nuestro estaño acá en Bolivia, verificarán que realmente no tenemos la posibilidad de hacerlo, entonces aceptarán que nuestro estado realice la extinción de dicho tratado. Ahora bien, los tratados nulos se pueden realizar por la inhabilidad de los contratantes, es decir, que alguno de los estados se haya personado un representante que no tenga el pleno poder para firmar. ¿No es cierto? Habíamos dicho que los representantes de cada estado tienen que tener pleno poder. Supongamos que se ha ido un ciudadano cualquiera a firmar el tratado. Entonces, al verificar que ese ciudadano no tenía el pleno poder, este tratado queda nulo de pleno derecho en vista de que ese estado no tenía la potestad o el pleno poder para firmar ese tratado. Por la falta de consentimiento mutuo suficientemente declarado. Este dicho, cada estado tiene que tener la capacidad y el consentimiento en firmar ese tratado. Si es que no ha existido un consentimiento para la firma del mismo, entonces ese tratado queda nulo. Lo mismo que ocurre cuando nosotros firmamos contratos, y yo les había explicado también que si alguien está siendo obligado, este tratado es viciado de nulidad, porque nadie puede ser obligado a firmar un tratado o un contrato. Lo mismo ocurre con los tratados internacionales. Por la omisión de requisitos que le exige la Constitución del Estado o las normas internacionales. Se ha omitido un requisito sine qua non, entre los cuales están las formalidades, habíamos dicho, ¿no? Consentimiento, formalidades, etc. Por lesión enorme entre estados, es decir, que un estado le haya obligado a otro, pongámosle que Chile nos obliga a nosotros a firmar un tratado, un acuerdo con amedrentarnos o decirnos, no, si no firmas, no te vamos a dar paso al mar, no te vamos a dar ese paso que actualmente nos están dando. Entonces, por lesión enorme, dice, obligar, eso es lesión. Por la iniquidad o torpeza del objeto, es decir, si existiera en el objeto un vicio de nulidad. ¿Cómo terminan los tratados? Una de las formas para terminar un tratado es celebrar uno posterior a este en un ámbito de la misma materia. El artículo 58 de la Convención de Viena así lo dispone. Entonces, para iniciar un nuevo tratado, este tiene que haberse extinguido o tiene que haberse quedado o dado por nulo, tiene que estar nulo o extinguido el tratado para recién iniciar uno nuevo. Si es que antes de culminar un tratado nosotros ya iniciamos la negociación de otro, este tratado también tiene que terminar en el instante. Terminación de un tratado o suspensión de su aplicación implícita como consecuencia de la celebración de un tratado posterior. Si nosotros, antes de culminar con un tratado, ya hemos iniciado otro, este de antemano queda terminado, o sea, no va a entrar en vigor sin antes haber extinguido el anterior tratado que habíamos firmado entre estados. Se considera que un tratado ha terminado si todas las partes en él celebran ulteriormente un tratado sobre la misma materia. Y, inciso A, se desprende del tratado posterior o consta de otro modo que ha sido intención de las partes que la materia se rija por este tratado. Inciso B, las disposiciones del tratado posterior son hasta tal punto incompatibles con las del tratado anterior que los dos tratados no pueden aplicarse simultáneamente. Es decir, si dos estados están negociando un tratado, para que este tratado entre en vigor, se analizará, se revisará una y cada una de las cláusulas para verificar que este tratado no concuerde con el anterior. ¿Ya? Entonces, si este tratado no concuerda o no tiene las mismas cláusulas, no tiene el mismo objeto que el anterior, este tratado entra en vigor. Si este tratado concuerda con las mismas cláusulas y tiene el mismo objeto, este tratado queda terminado de antemano. Se considera que la aplicación del tratado anterior ha quedado únicamente suspendida si se desprende del tratado posterior
o consta de otro modo que tal ha sido la intención de las partes. Conclusiones. En el derecho internacional existe una regla de carácter conceptual que suministra las características de los tratados internacionales y permite identificarlos como reglas de derecho válido. El tratado internacional se caracteriza por ser creado mediante una manifestación de voluntad común de dos o más sujetos de derechos, de gentes con capacidad suficiente, tendiente a establecer una regla de derecho en un ordenamiento jurídico y que está regida directamente por el derecho internacional. Es decir, que para firmar un tratado, las partes tienen que tener capacidad suficiente para entender a qué nos estamos metiendo al firmar ese tratado. Ahora bien, vamos a ver tratados internacionales en las que firman Bolivia. Nosotros tenemos la posibilidad, tenemos los medios tecnológicos para verificar cuántos tratados ha firmado nuestro Estado. Yo digo hemos firmado porque formamos parte de ese tratado, ¿no es cierto? Entonces, uno de los tratados, vamos a ver, voy a mostrar. Lo que tienen que hacer es ingresar acá, Tratados Internacionales de Bolivia, ¿cierto? Entonces, acá pueden ver tratados ratificados por Bolivia, es decir, ya se ha llevado a cabo la negociación, ya se ha llevado a cabo la verificación y Bolivia ha ratificado los siguientes tratados. El Acuerdo de Escazú, firmado el 26 de septiembre de 2019, el Protocolo de Nogoya, firmado el 6 de octubre de 2016, el Acuerdo de París, firmado el 5 de octubre de 2016 también, el Tratado sobre los Recursos Fitogenéticos, firmado el 5 de septiembre de 2016, el Convenio de Minamata, firmado el 26 de enero de 2016, el Convenio de Estocolmo, firmado el 3 de junio de 2003, entre otros. Vean ustedes en cuáles tratados está firmando Bolivia como parte de ese tratado. Entonces, para nosotros ver, por ejemplo, el Acuerdo de París, hacen clic ahí y dice, ¿a qué se refiere el Acuerdo de París? Las 21 referencias de las partes de Convención de Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, dice, ¿no? Celebrada en París el 2015, concluyó con la adopción de una decisión del Acuerdo de París. Dicho acuerdo regirá a partir de 2020, vean ustedes, recientemente ha entrado en vigor, y pretenderá mantener el aumento de la temperatura global muy por debajo de los 2 grados centígrados, aumentando la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático. Como pueden ver, ha firmado Argentina, Bahamas, Barbados, Belice y Bolivia este tratado, ¿cierto? Y entre los artículos más destacados se encuentra el artículo 12. Las partes deberán cooperar en la adopción de las medidas que correspondan para mejorar la educación, la formación, la sensibilización y participación del público y el acceso público a la información sobre el cambio climático, teniendo presente la importancia de estas medidas para mejorar la acción en el marco del presente acuerdo. ¿Y cómo se puede ver que Bolivia, nuestro estado, ha implementado este tratado? Si ustedes en los colegios tienen hermanos, hijos, familiares, ellos tienen su, ¿cómo se dice? No es su POA, ¿no? No recuerdo bien ahorita la frase que ellos manejan. Entonces, es donde implementan que los jóvenes, señoritas, niños, niñas, implementen la forma de mejorar el medio ambiente. Ellos les enseñan, siempre al inicio de clases, les enseñan qué plan de estudios van a manejar a lo largo de la gestión educativa. En ese trajín implementan, ¿no? Es decir, pongámosle, este año vamos a manejar todo lo concerniente al reciclaje.
Y mediante el reciclaje nosotros vamos a cuidar el medio ambiente. Es lo que realizan en los colegios, lo que nos falta en las universidades, ¿no es cierto? Entonces, es de esa forma que los estados, mediante los colegios, instituciones, van formando, sensibilizando a la población en general con respecto al cuidado del medio ambiente. Artículo 4. Transparencia e información. Las contribuciones determinadas a nivel nacional deberán ser representadas a la Secretaría para su inscripción en el registro público. Al culminar sus contribuciones determinadas a nivel nacional, todas las partes deberán proporcionar la información necesaria a los fines de la claridad, la transparencia y la comprensión. Además, las partes deberán rendir cuentas de las mismas, promoviendo la integridad ambiental, la transparencia, la exactitud, la exhaustividad y la comparabilidad y la coherencia. Es decir, todos los miembros de este tratado tienen un fondo para coadyuvar a los diferentes miembros de este tratado. Mandan un fondo a cada estado para que mediante este puedan publicar, puedan, qué sé yo, fomentar, sensibilizar programas, es decir, ustedes han visto en la televisión, ¿no? Algunos momentos salen, ¿no? Cómo cuidar el medio ambiente, evite utilizar mucha agua, ponga la basura en su lugar. Eso no es porque el Estado así lo está administrando, ¿no? Las televisoras, los medios de televisión cobran cierto monto de dinero para publicar estos programas de sensibilización, no es gratis. Entonces, ustedes pensarán, el Estado está fomentando esto, el Estado es quien está pagando. No, son todos los miembros de este tratado quienes mandan un monto de dinero a dichos estados para fomentar la formación en el medio ambiental a la población. Y estos estados deberán mandar un informe a la Corte Interamericana, a la Organización de las Naciones Unidas, de cómo ellos están invirtiendo lo que se les está otorgando. Entonces, este Estado tendrá que tener integridad, exactitud, exhaustividad, tiene que manejar muy bien los recursos que le está llegando para fomentar el cuidado del medio ambiente. No es firmar un tratado porque sí, ya en las cláusulas establecidas dice qué monto se le va a entregar al Estado para que éste pueda formar a su población, capacitar a su formación. Entonces, en este artículo señala cómo de este Estado debe garantizar que está haciendo buen uso de esos recursos. Transparencia y participación en adopción, género, pueblos indígenas, ¿no? Artículo 7. Las partes reconocieron que la labor de adaptación debería llevarse a cabo mediante el enfoque que deje el control en manos de los países, responda a las cuestiones de género y sea participativo y del todo transparente, tomando en consideración a los grupos, comunidades, ecosistemas vulnerables y que dicha labor debería basarse e inspirarse en la mejor información científica disponible y cuando corresponda, en los conocimientos tradicionales, los conocimientos de los pueblos indígenas y los sistemas de conocimiento local, las comunicaciones sobre la adaptación que presenten las partes deberán inscribirse además en el registro público. Es decir, si en cada estado está fomentando el cuidado del medio ambiente, este tiene que hacer con una claro estudio de nuestra sociedad. Los pueblos indígenas, originarios, campesinos, ellos ven la naturaleza de otra forma, ¿no es cierto? Ellos cuidan la naturaleza, no como nosotros, los que estamos en el área urbana, que mientras menos árboles haya en nuestra calle, mejor, dicen, ¿no es cierto? Pero en los pueblos indígenas, originarios, campesinos, es un bien necesario la naturaleza. Entonces, si una sociedad, si una institución está tratando de
empezar una empresa, póngale de residuos. Ustedes han visto, ¿no es cierto? Se estaba iniciando una empresa hace un par de años. No recuerdo bien de qué era. Creo que tenían que agarrar todos los residuos de ciertos lugares y poder, no sé si alguien se acuerda. No me acuerdo muy bien. Pero querían empezar una empresa. Se me ha ido. En las que podían agarrar todos los residuos de la población, más que todo del Alto, y con ello iniciar, no sé, una empresa de plásticos, de abonos, tenía que realizarse acá en el Alto. Pero los salteños se han negado porque decían, ¿no?, que esto va a afectar al medio ambiente, porque el uso de los químicos que vayan a utilizar en manejar estos residuos va a afectar a toda la población, decían, ¿no? Entonces no han dejado que se realice esa empresa. Si es que existiera empresas como en Estados Unidos, donde van a hacer uso de los desechos para mejorar o para utilizar en otros aspectos, entonces esa institución tiene que presentarse ante el registro público, ante Fundempresa, para que empiece su negociación. Se me ha ido ahorita el nombre de esa empresa que tenía que darse acá en Vía Ingenio. Los ciudadanos, la población en los lugares establecidos se han negado a que eso se dé, ¿no es cierto? Artículo 11, fomento de capacidades y sensibilización del público, educación ambiental. El fomento de capacidades debería mejorar la capacidad y las competencias de las partes que son países en desarrollo y facilitar el desarrollo, la difusión y el despliegue de tecnología, el acceso a financiación para el clima, los aspectos pertinentes de la educación, formación y sensibilización del público y la comunicación de información de forma transparente, oportuna y exacta. Lo que habíamos dicho, ¿no? Cada estado tiene la obligación de formar y sensibilizar a toda su población, de educar a la población con respecto al cuidado del medio ambiente. Artículo 13, marco de transparencia reforzado. En el contexto del marco de transparencia reforzado establecido en el acuerdo, cada parte deberá proporcionar periódicamente la siguiente información. Inciso A, un informe sobre el inventario nacional de las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción antropógena de los sumideros de gases de efecto invernadero, elaborado utilizando las metodologías para las buenas prácticas aceptadas por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático que haya aprobado la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las partes de Acuerdo de París. Inciso B, la información necesaria para hacer un seguimiento de los progresos alcanzados en la aplicación y el cumplimiento de su contribución determinada a nivel nacional. Es decir, no es solo firmar el acuerdo y ya, estamos ayudando al medio ambiente, no. Los estados tienen que presentar un informe de todo lo que están realizando, como dice, ¿no? Un inventario sobre las emisiones antropógenas de las fuentes, dice, ¿no? Entonces, habrá especialistas que están haciendo estudios sobre el cambio climático en nuestro país. De que hay cambio climático, hay cambio climático. Y hay expertos que están analizando este tipo de cambios ambientales, climáticos que se están dando en nuestro estado. Una vez realizada la investigación, conforme a la comisión y a las autoridades pertinentes, enviarán un informe a la Organización de las Naciones Unidas con respecto al tratado que hemos firmado. Y no es este único tratado que hemos firmado nosotros. Ustedes han visto que son varios tratados en los que ha firmado Bolivia. Entonces, la institución encargada, las autoridades, realizarán informes, ¿no?, a todos los tratados a los que hemos firmado.
la información necesaria para hacer un seguimiento de los progresos alcanzados. También enviarán un informe de acuerdo a lo que hemos realizado. Es decir, los colegios se han encargado de reciclar, las universidades se han encargado de reciclar, en las zonas hemos puesto basura o basureros en los que está establecido basura orgánica, vidrio, papel, cartón, y la población se ha sensibilizado y ha ido reciclando, ha ido separando los desechos. Y mediante esto se ha logrado un progreso en nuestro estado de que hemos limitado ya el cambio climático, todo lo que está aconteciendo, ¿no es cierto? Lo que no da en el Alto. Sí, he visto en La Paz, existen ya basureros identificados donde puedes seleccionar la basura, pero en nuestra sociedad todavía falta un poquito más de educación con respecto al cambio climático, ¿no es cierto? Sé que algunos jóvenes, señoritas que agarran su basurita, lo seleccionan, pero llegan a casa, lo ponen en un mismo contenedor y el papá, la mamá llevan la basura como siempre, ¿no? Dejen su micrófono está activo, por favor. Ya. Gonzalo, tu micrófono, por favor. O al administrador que lo silencie. Y por último, encontramos el artículo 15, mecanismos de cumplimiento. El acuerdo establece un mecanismo para facilitar la aplicación y promover el cumplimiento de sus disposiciones. El mecanismo consistirá en un comité compuesto por expertos y de carácter facilitador, que funcionará de manera transparente, no contenciosa y no punitiva. Entonces, el acuerdo establece mecanismos para facilitar la aplicación y promover el cumplimiento de dichas disposiciones, ¿no? Estos mecanismos estará compuesta por expertos y de carácter facilitador, que te ayuden, ¿no? De qué forma tú puedes fomentar a tu población, educar a la sociedad, facilitadores, que funcionará de manera transparente, dice, ¿no? Tienen que dar informes, presentar todo lo que han hecho a lo largo desde que ha empezado, desde que se ha dado la firma del tratado. No contenciosa, dice, no tiene que haber disputa entre estados para ver, no, tú estás haciendo mal esto, tú o tu estado está realizando esto de otra forma. No contencioso, no tiene que haber controversia y no punitivo, ¿no? Es decir, este tratado se ha firmado de forma no contenciosa y no punitiva. ¿Qué quiere decir? Que no tiene que haber controversia y no tiene que haber un castigo. A eso se refiere no punitivo. No estás obligado. Entonces, este es un tratado de carácter moral que va en pro del planeta Tierra en sí, ¿no? Por el cambio climático, el cuidado del medio ambiente. Entonces, si tu estado no está cumpliendo, como no está cumpliendo, por ejemplo, el Alto con el cuidado del medio ambiente, no, este no es punitivo, o sea, no se va a sancionar a la población, dice, ¿no? A eso se refiere lo no punitivo. Entonces, hemos analizado ahora lo que es el tratado, el Acuerdo de París de la Convención Marco sobre el Cambio Climático. En este tratado ha firmado nuestro Estado y tiene que tomar en cuenta y considerar y cumplir todo lo que está referente o lo que está escrito en este tratado. ¿Ya? Ahora bien, ustedes han visto en su WhatsApp, les he enviado un tratado, ¿no es cierto? No sé si lo han abierto. Creo que es este mismo el que les he mandado. Exacto, es el Acuerdo de París. Como ustedes pueden ver y analizar, tiene en total 29 páginas. Me gustaría que le den una lectura para que vean a qué se refiere un tratado internacional, cómo está escrito, cuántos artículos tiene, cómo está señalado. Denme una lectura, aunque corta, rapidita, para que se den cuenta, ¿ya? Más que todo aquellos que están con miras a ser embajadores, a ser diplomáticos, ¿no es cierto? A ellos son a los que tienen que profundizar el área internacional. Hasta aquí hemos terminado el tema número 3, tratados internacionales.
¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? ¿Se han dormido? O arrancamos con el tema número 4. ¿Qué dicen, jóvenes señoritas? O hacemos un break, descansan para la siguiente clase. Opinen, pues, jóvenes. Sí, doctora, estaría bien. Descansamos. Sí, doctora. Que vayan a desayunar los compañeros que no han desayunado. Ah, ya es 11:30 y no han desayunado. Qué pena. Ya, chicos, entonces quedamos acá. El día de mañana ya les he dicho, vamos a defender el trabajo enviado ya hace 2, 3 semanas. La primera clase les he dado, ¿no? Causas, razones por las cuales Rusia atacó a Ucrania. Sencillo el trabajo. Hay información, bastante información al respecto. Voy a tomar estudiantes al azar para que defiendan este mismo trabajo. Estudiante que no esté presente el día de mañana, lo siento mucho, va a perder el puntaje, así lo haya subido a clase. ¿Está bien? Ahí quedamos. Nos vemos el día de mañana con la presentación de sus primeros trabajos. Que tengan un buen resto de jornada. Chaucito. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego.